Hola a todos, hoy vamos a tratar un tema, un tema profundo. La herida que deja la ausencia del amor materno. Vamos a ver cómo la psicología y también la práctica espiritual nos dan una especie de mapa, no solo para entender de dónde viene este dolor, sino para empezar a sanarlo. Para empezar, quiero que nos quedemos con esta metáfora, que es muy potente. Un jardín olvidado, porque es la imagen perfecta de un dolor emocional que a menudo no se ve, que no se nombra. Un dolor que, como una planta en ese jardín, lleva toda la vida intentando buscar un rayito de luz. ¿Y esta sensación suena familiar? Es un run-run constante, una especie de agotamiento interno que no sabes muy bien de dónde sale. Es esa búsqueda incansable de que te aprueben, de sentir que lo que haces está bien. Mucha gente vive con estos ecos de ese jardín olvidado sin ni siquiera saberlo. Y claro, esto se manifiesta de formas muy concretas, desde repetir una y otra vez los mismos errores en las relaciones hasta esa sensación de tener que hacer siempre más, de que nunca es suficiente para que te quieran. Ojo, que esto no es algo que aparezca de la nada. Las fuentes nos dicen que estas heridas tienen raíces muy, muy profundas en nuestro inconsciente. ¿De acuerdo? Pues vamos a tirar del hilo. Vamos a explorar de dónde viene exactamente esta herida. Y lo vamos a hacer desde dos puntos de vista que se complementan: el psicológico y el espiritual. A ver, el psiquiatra Carl Jung habló de algo llamado el arquetipo materno. Para que nos entendamos, es como una especie de plantilla universal que todos tenemos dentro. Es nuestra idea interna de lo que significa madre: nutrir, proteger, dar cobijo. El problema es que si nuestra experiencia real con nuestra madre fue fría o distante, esa plantilla interior se deforma. Y es muy curioso, porque esta idea de la psicología tiene un reflejo casi idéntico en el plano espiritual. Ahora viene lo que es, quizá, lo más revelador. Las fuentes sugieren que esta herida interna no es solo algo personal o familiar. Es el reflejo de un desequilibrio mucho más grande, una raíz espiritual que nos afecta a todos, y en especial al mundo femenino. Esta pregunta, de la pensadora espiritual Sri Mataji, es demoledora. Nos hace mirar a la estructura de la Trinidad en nuestra cultura occidental y darnos cuenta de que falta una pieza clave, una ausencia que, como vamos a ver, tiene consecuencias muy directas. Sri Mataji habla de cómo en las grandes estructuras religiosas se ha dejado de lado lo divino femenino, la madre primordial. Esa ausencia a nivel cultural, de alguna manera, refuerza ese vacío que se puede sentir a nivel personal. Y esa imagen interna distorsionada, pues claro, tiene consecuencias. Crea un niño o una niña que aprende a hacerse pequeño para no molestar, a pedir perdón por todo, a anticipar el humor de los demás para protegerse. Y de adulto, esto se traduce en sabotearse, en creer que el valor de uno depende de cuánto sirve a los demás. Vale, hemos visto las raíces, hemos visto las consecuencias. La gran pregunta ahora es, ¿y bien? ¿Cómo se empieza a sanar esto? Pues el viaje implica un proceso para volver a ser quien de verdad se es. En la psicología de Jung, a este proceso se le llama individuación. No se trata solo de curar heridas, va mucho más allá. Se trata de dejar de ser ese niño eterno que busca aprobación fuera y empezar a ser una persona adulta, dueña de sí misma. Es romper con esas lealtades invisibles que nos atan al dolor del pasado. Y este camino de sanación nos pone frente a una elección fundamental, casi una encrucijada. Aquí se ve muy claro. O se sigue viviendo para agradar, siguiendo un guión que nos han dado para evitar el rechazo, o se elige vivir según el alma, escribiendo la propia historia, aunque eso a veces implique incomodar a otros. Así que esta es la pregunta del millón, la que de verdad importa para empezar este viaje. Porque la curación no es llegar a un sitio, es una decisión que se toma cada día, la decisión de volver a uno mismo, una y otra vez. Bueno, ya hemos visto la teoría, la elección, pero ¿cómo se lleva todo esto a la práctica? Porque el alma, ya se sabe, habla en un lenguaje de símbolos, así que la sanación tiene que ir por ahí también. Las fuentes nos proponen 3 rituales que son muy, muy potentes. El primero, escribir una carta, no para enviarla, sino para sacar todo lo que se ha callado. El segundo, una devolución simbólica, visualizar que devuelves las culpas, los miedos, las expectativas que no son tuyas. Y el tercero, crear un altar interior, un espacio para conectar con una madre arquetípica, amorosa, que vive adentro de ti. Además de estos actos simbólicos, que son importantísimos, hay una práctica más estructurada, más directa. Se trata de un ejercicio de meditación que nos dejó Sri Mataji Nirmala Devi para conectar con nuestro ser interior, con nuestro espíritu. Vamos a verlo. El ejercicio empieza con una serie de preguntas clave. Se pone la mano en puntos específicos del cuerpo, como el corazón o el abdomen, y se pregunta esa energía femenina interior. Son preguntas para despertar el reconocimiento de quiénes somos en realidad, más allá de la herida. En la segunda parte pasamos de preguntar a afirmar. Y esto es muy importante.
Ya no preguntamos si somos nuestros propios maestros, lo afirmamos, declaramos nuestra identidad espiritual y, algo que es crucial, nos liberamos de la culpa, una de las cargas más pesadas que se arrastran con esta herida. Y los últimos pasos se centran en el perdón. Primero, perdonar a los demás, para soltar ese rencor. Y luego, pedir perdón por los propios errores, para liberarnos a nosotros mismos. Este acto de soltarlo todo es lo que despeja el camino para el paso final, pedir la autorrealización, esa conexión total con el ser. Al final, ¿cuál es el resultado de todo este trabajo? Pues es justo esto. La sanación se convierte en libertad emocional. La historia ya no es la de un espejo roto que solo refleja lo que faltó, sino que se convierte en un pergamino en blanco donde, por fin, se puede empezar a escribir con la propia mano. Así que, volviendo al principio, la pregunta final es, ¿y ahora quién cuida de tu jardín? La respuesta, claro, es que tras este viaje, uno mismo se convierte en su propia madre amorosa, en el jardinero o jardinera de su mundo interior. Y por fin, ese jardín, que empezó seco y olvidado, puede empezar a florecer.